Bienvenidos a Altar 24. A través de nosotros encontrarás una palabra de bendición, edificación, entendimiento y testimonios que guiarán los pasos de tu vida. Dios les bendiga, buenos días. Mi nombre es Marco Santiago y juntamente con mi esposa Michelle Pegna Santiago pastoreamos el Ministerio Caminando a Salvación. Gracias a Dios y a Altar 24 por darnos la oportunidad de expresar su palabra por este medio, que es una bendición de exponer su palabra para que la audiencia sea bendecido, para que esto llegue a las naciones y la palabra de Dios sea escuchada por donde quiera. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón hoy se encuentra en Juan 10, 20 al 30, cual se habla de Jesús siendo el buen pastor. Y el tema que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón acerca de esta palabra es un amor inseparable. En tu palabra, Señor, podemos encontrar paz. Tu palabra, Señor, podemos encontrar certeza, la verdad. Por eso oramos en el nombre de Jesús, que seas tú, mi Dios, bendiciéndonos por medio de tu palabra y recibiendo la bendición, Señor, de entender que tú nos hablas hoy y que tú, Señor Padre Santo, eres aquel que nos ministra y quiere que nos acerquemos a ti. Entendamos, Señor, desde un principio que tú has enviado a tu Hijo amado para salvarnos, para darnos el regalo de salvación y que dentro de nosotros, en este cuerpo, viva tu presencia, viva tu Espíritu Santo. Que por medio de esta palabra, Señor, podamos entender que tu amor, Señor, no tiene fin y nada nos va a separar de él. Te adoramos, Jesús. Amén. En Juan 10, 20 al 30 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. En Jerusalén había fiesta y estaban en fiesta. Es un día santo, separado, consagrado para una renovación que sucedía mediante el mes de diciembre y era invierno. Era tiempo de invierno, son días de estar expuesto al frío. Jesús estaba expuesto al frío. Eran tiempos donde pasaban muchas tormentas, tempestades. Jesús estaba en medio de tiempos malos, tiempos oscuros, donde el sol no alumbra mucho. Entonces entendemos que en invierno y en un ámbito espiritual es estar en un estado de que eres llevado por tormenta y está en un estado de estar escondido. La historia de Hechos 27-18 habla como Pablo está en un barco, pero el barco está en medio de una tormenta y ellos empiezan a vaciar las cargas para que el barco sea más liviano. Mi hermano, mi hermana, si está pasando por una situación donde te sientes en oscuridad, te sientes que está en medio de una tormenta y te sientes cargado o escondido, es tiempo que empieza a vaciarte. Es tiempo que empiece a soltar tu carga al Señor. Pues Jesús dice que nosotros vengamos ante Él y le presentemos nuestras cargas para que Él haga nuestro caminar más liviano. No piense que usted puede cargarlo todo. Usted no murió en la cruz. Jesús murió en la cruz por usted. Es tiempo de empezar a vaciarnos delante de la presencia de Dios. El 23 dice: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Jesús andaba. La palabra refiere a andaba varias veces en la palabra. Dice que en Génesis 5:24 dice: cuando Enoc, quien caminó mano a mano con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces entendemos que Jesús andaba cuando camina con Dios y también fue llevado al cielo. Es muy importante nosotros caminar con Dios, andando firmemente en tiempo y en fuera de tiempo. Y Jesús andaba en el templo. El templo significa velo, cortina. El lugar santísimo de Dios, el velo fue removido por Jesús para que nosotros podamos tener entrada aún
compañerismo con Dios Padre en los cielos. Jesús estaba en el pórtico, la entrada a la puerta del palacio o templo. Estar en el palacio donde se está expuesto al público y capta la atención de la gente, causando en algunas personas que estuviesen en un estado sin palabras. Muy interesante que cuando Jesús caminaba, la gente lo miraba, la admiraba, y la gente que Jesús andaba quedaban impresionados de él, de la presencia que había en él, que él es el Hijo de Dios. Aquí menciona a Salomón. ¿Por qué Salomón? Porque Salomón fue el hijo de David y rey de Israel, la generación de Jesucristo, hijo de Dios, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús salvará a su pueblo de su pecado, rey de reyes, señor de señores. Tenemos que entender que la Biblia habla de Jesús y que de la generación de David, Dios prometió que venía el Hijo de él, el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué significa Salomón? Me fue muy importante entender qué significa Salomón y encontrar algo maravilloso. Salomón significa hacer un fin, y Salomón cumplió o terminó el fin del templo y traer a cumplimiento, y Salomón trajo cumplimiento. Y si vemos a Jesús, Jesús vino a hacer un fin. Jesús vino y murió y resucitó, y todavía está por venir y cumplir todavía las palabras del Señor. Traer a cumplimiento, Jesús trajo a cumplimiento los 10 mandamientos, vino a cumplir la palabra del Señor. Salomón significa pacificador, Jesús también. Salomón significa amistoso, corresponder. Y Jesús fue una persona amistosa y también correspondía a las personas, le hablaba a las personas, no se quedaba callado. Y el 24 dice, y le rodearon los judíos y dijeron, en manera de preguntarle, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Y esto es bien importante porque dice que los rodearon. ¿Cuántas veces te has sentido rodeado por tus enemigos, por tus adversarios, o por personas que simplemente no están de acuerdo contigo? Y a Jesús los rodearon. Mira qué interesante que es una forma de círculo cerrado. Encerraron a Jesús en el centro de un anillo. Asediaron a Jesús para reclamarle. ¿Acaso no lo han reclamado a ustedes o no han sentido en su vida reclamado alguna vez? Realmente a Jesús le reclamaron. ¿Por qué? Porque ellos se sentían que Jesús turbaba su alma. Pero mira qué interesante que la palabra judío significa convertirse a ser judío. Había un tiempo en el pueblo de Judea donde otras naciones, otras personas se convertían al pueblo de Judea, y a esas personas que se convertían al pueblo de Judea se llamaban judíos. Es un pueblo de Efraín y significa adoración, celebración, dar gracias o confesar. Mi hermano, es muy importante entender esto porque nosotros somos cristianos por causa de Cristo. Venimos a convertirnos a Cristo. Eran personas que vivían apasionadamente por la palabra de Dios y amaban las escrituras del Antiguo Testamento, aunque no todos eran fielmente a las escrituras, pero ellos amaban el Viejo Testamento, amaban las leyes y obedecían las leyes. Y Jesús venía diciéndoles otras cosas, decía, no, que no solamente la ley, sino que mira tu corazón, mira tus pensamientos. Eso es algo que nadie lo ve, pero Jesús lo veía, y Jesús los confrontaba de adentro hacia afuera. Es muy importante que nosotros seamos confrontados por Dios de nuestro corazón hacia afuera, para que no solamente, es muy importante que nosotros nos entreguemos completamente
a Dios y a su voluntad. Ellos estaban turbados. ¿Por qué? Estar turbado es caminando dos caminos, es estar en una inseguridad, estar opuesto a creer. Ellos estaban opuestos a creer a Dios, ellos estaban opuestos a seguir la manera que Jesús le decía que vivieran, o las cosas que Jesús hablaba. Ellos decían, mi alma está turbada. El alma es la vida, el aliento de vida, o el aliento vital, el regalo de Dios para la persona o a cada ser humano. Jesús dijo, ama a Dios con todas tus fuerzas, corazón, alma, con todo tu ser. Y eran cosas que ellos no estaban practicando. Y es muy importante que nosotros pongamos estas obras a prácticas. Ellos le dijeron, eres el Cristo, dinos si eres el Cristo. Eres el ungido, eres el Mesías, eres el Rey de Israel, eres el que vives una vida rectamente y agradable a Dios en todo tiempo, el justo y el recto ante Dios. Ellos conocían el nombre que significa Mesías. Ellos querían saber, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y ellos le dijeron, dínos abiertamente si eres el Cristo. Con libertad, abiertamente, con libertad, confiadamente, públicamente, darnos una clara explicación. ¿Por qué la demanda de ellos? Es esa pregunta, ¿por qué ellos demandaban a Jesús esto? ¿Será porque Jesús les decía que Él destruía el templo y lo levantaría al tercer día? Es muy importante entender esto porque el templo para ellos significa lo más sagrado, lo más puro para su vida. Es el lugar donde Dios habitaba, en su presencia habitaba dentro del edificio, el templo, el lugar santísimo. Y a Jesús decirle a ellos que Él destruiría el templo, el lugar santísimo de ellos, eso para ellos era una ofensa, para ellos era algo que ellos no podían comprender. Pero Jesús decía, lo destruiré 3 días y al tercer día lo levantaré. Quiere decir que Jesús hablaba de sí mismo, pero ellos no lo entendían. ¿Por qué? Jesús dice porque ellos no creían. ¿Pero qué es creer? En el pasaje 25 Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago. En el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué es creer? Tener fe en Jesús. Ellos no tenían fe en Jesús. Confiar en Jesús. Ellos no confiaban en Jesús. Estar confiado en Jesús. Ser persuadido por Dios moralmente. Ser verdadero, hablar con verdad y seguridad. En el nombre de mi Padre, Jesús decía. ¿Qué es nombre? ¿Qué es esa palabra nombre? Es decir, en el personaje, en el carácter de mi Dios, de Dios. La reputación, en la forma o en la fama de su nombre, en la autoridad del nombre sagrado de Dios Padre. Qué interesante que Jesús decía en el nombre. Es que la palabra nombre tiene poder. La palabra nombre te estoy diciendo en el personaje que es mi Padre, mi Creador, mi Dios. En ese nombre que hay autoridad, yo le digo esta palabra. Entonces, ¿qué es Padre? Abba. Jesús decía Abba Padre. Pero Jesús es dependiente de su Padre. Jesús era dependiente de su Padre. Él decía, todo lo que yo os digo, no lo digo por mí mismo, sino por mi Padre que me habla. El Padre es Dios, el Padre tiene tiernas expresiones de cariño y tiene palabras de cariño. Entonces, nosotros seres humanos a veces carecemos mucho de nuestros padres que no nos hablan con palabras de cariño o con palabras de expresión con tiernedad. Y a veces nos hace difícil ver a Dios de esta manera, pero Dios quiere que lo veamos como un Padre que tiene tierna expresión de cariño y tiernas
palabras de cariño.